Pues bienvenido a Sevilla, Luis. Muchas gracias, Marisa. Oye, una cosa por empezar, antes de hablar del libro, me he enterado que has confirmado tu asistencia al certamen internacional de novela histórica en Úbeda. Ah, sí, en octubre. En octubre. Sí, correcto. Sí, pues quizás nos volvamos a ver otra vez, o yo me estreno este año con ellos allí. Ah, pues genial, está muy bien. Tengo mucha ilusión porque yo no he estado nunca y sé que organizan no paran, actividades brutales. Sí, yo estuve en el primero, yo estuve en el primero con mi segunda novela. Y no sé, esta será la cuarta o la quinta vez. Sí. Y entonces, sí, además estoy de jurado también del premio. Entonces todavía no me han mandado las novelas, pero bueno, me las mandarán pronto porque me las tengo que leer para fallar, o sea que... Y octubre... Sí. Pues qué bien, nos vemos en... Sí, en principio sí, vamos, yo estaré el fin de semana, así que lo mismo coincidimos otra vez allí. Qué bien. Me hace ilusión. Bueno, esta... otra novela tuya, El tablero de la reina. Me gustaría preguntarte un poco, porque eso le pregunto a los autores, que os centráis un poco en un género. ¿Tú no concibes la literatura más allá de la novela histórica, aunque tus novelas históricas también llevan suspense y thriller? A ver, un autor como tú, de novela histórica de este tipo, ¿lee, por ejemplo, novela policíaca o se centra únicamente en el género? No, sí. Vamos, yo leo de todo, leo mucha poesía, por ejemplo. También leo mucho ensayo. O sea, yo también leo mucho ensayo, realmente leo mucha novela histórica, pero porque tengo muchas presentaciones, porque tengo muchos amigos que escriben novela histórica. Entonces, claro, realmente estoy rodeado de novela histórica, pero sí, leo novela negra y leo más literaria, sí, la verdad es que hago un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, cuentas en el dossier de prensa que en El tablero de la reina narras el ascenso de Isabel como reina, porque lo que es su reinado se ha escrito mucho al respecto. Pero, ¿qué más vas a encontrar? Porque hay dos tramas, parece que convergen después, ¿no? Sí, claro, la novela al final... tiene como muchos temas, ¿no? A mí me gusta que sea como una especie de puzzle en que voy añadiendo diferentes temas que a mí me apasionan y como que el ajedrez los une, ¿no? Es como el hilo, ¿no? Que los va cosiendo, ¿no? Y que va haciendo de hilo conductor de toda la novela. Entonces, a través de ese hilo conductor que es el ajedrez, vas a ver el ascenso al poder de Isabel la Católica. Vas a ver también cómo estamos en una época de cambio en el siglo XV y estamos pasando de la Edad Media a la Edad Moderna, y eso es un cambio muy brusco y muy complejo, muy extenso y muy bonito. También es una época donde los libros son muy importantes, pero son muy escasos, porque la imprenta todavía no ha explotado, entonces faltan libros. Entonces es una época, un personaje está muy centrado en el mundo de los libros, también en el mundo de la historia, de las crónicas, y también se están moviendo todo porque se están sentando las bases de lo que luego será el esplendor del siglo XVI en España, ¿no? Entonces estamos como en un proceso de cambio y es el inicio de ese cambio. Entonces la novela es como que abre muchos caminos, ¿no? Para lo que sabemos, claro, cuando lees novela histórica, lo bueno y lo malo es que sabes cosas del futuro para la novela, ¿no? Claro. Entonces, claro, sabes cosas que van a suceder luego, ¿no? Entonces, conforme las vas hilando, vas entendiendo luego por qué ocurren en el siglo siguiente. Y Isabel, la reina Isabel la Católica, ¿qué la diferenciaba del resto de las reinas europeas? Bueno, es que es la primera reina. Claro, es que eso también no damos mucha cuenta en España. Por ejemplo, yo soy de Aragón, en Aragón las mujeres no podían reinar. O sea, las reinas eran consortes y están mal decirlo, pero eran hasta sustituibles, ¿no? En cuanto un rey se quedaba viudo, corriendo a tomar otro. Y si una reina no le daba hijos, pues la cambiaba por otra. Suena fatal, pero es así. Y está bien recordarlo para saber cómo eran las cosas, ¿no? Y en Castilla, aunque podían reinar, la verdad es que no reinaban, ¿no? Entonces, claro, Isabel es el primer caso, es el que abre el camino, es la primera gran reina europea, la primera que no es consorte, que no es regenta, sino que es ella la que reina, ella es la reina. Fernando no es rey hasta que ella no muere, ¿no? La reina es Isabel. Y esto es totalmente revolucionario para la época. Y tal es así que en España, después de Isabel, han pasado 500 años, no ha habido ninguna mujer que haya tenido tanto poder como tú, Isabel, que también es triste. Hasta que no haya una presidenta del gobierno o quien sea, no va a haber una mujer que haya tenido tanto poder como tuvo Isabel en esa época. Entonces, claro, es un personaje muy revolucionario y como conocemos bastante bien, yo creo más o menos, el reinado de los Reyes Católicos, lo bonito era narrar la juventud, ¿no? Cómo se corona reina. Entonces la novela explica ese proceso de que es una cría, una niña, hasta que se corona reina. Sí, porque no tuvo, o sea, no estaba claro, quiero decir que ella llegó al reinado y no era la que estaba en primera línea. No, era la tercera, la línea sucesoria. Entonces, estaba el rey, estaba su hermano, estaba su sobrina y estaba ella.
estaba muy lejos de la corona, muy lejos, y por el medio toda la alta nobleza. Entonces, claro, es muy complicado entender que ella conseguiría ser reina, muy difícil, y entonces, claro, la novela pues también quiere hacer ese guiño, ¿no? Y explicarlo. ¿Y el ajedrez cómo vertebras tú introducir este juego en la trama? ¿De qué manera? Sí, eso es lo que creo que más ha sorprendido y está sorprendiendo. Claro, a mí me gusta el ajedrez, pero no tanto el juego en sí, el jugarlo, sino la historia, la simbología, la cultura del ajedrez, ¿no? Que es distinto. No sé, es como por ejemplo el mundo de los toros. Una cosa es el toreo, otra cosa es la cultura que hay en torno a los toros, ¿no? Son cosas distintas, complementarias pero distintas. Entonces, a mí el ajedrez me gusta el simbolismo. Es un juego que tiene 1500 años, entonces me gusta toda la historia de cómo el ajedrez durante 1500 años ha estado de moda, no ha pasado de moda, cómo se ha reinventado, cómo se ha transformado, cómo al principio había elefantes y carros de combate y ahora hay torres, caballos, cómo al principio no había ninguna figura femenina, cómo aparece la reina, cómo va evolucionando, y luego pues el que esté tan de moda ahora me parece muy curioso, porque en un mundo súper tecnológico, hipertecnológico que es ahora, ¿no? Muy audiovisual, que el ajedrez esté de moda ahora, eso es digno de estudio, ¿no? Ha envejecido bien. Sí, claro, se ha adaptado a los tiempos. Entonces yo creo que también te demuestra que hay que saber adaptarse, ¿no? Que todo se adapta, hasta el ajedrez, ¿no? Entonces nos va a pasar a nosotros. No puedes pretender permanecer inmóvil. El tiempo avanza, entonces o tú avanzas con el tiempo o desapareces. Pero si sabes avanzar, cambiar, adaptarte, pues puede que dures durante 1500 años. Sin embargo, no lo van a reconocer como juego olímpico para París. Pero es un tema más que tiene que ver con... A mí me lo explicó el otro día un periodista de ajedrez, que tiene mucho que ver con el mundo audiovisual, porque claro, el ajedrez no es televisivo. Ya. Entonces para los Juegos Olímpicos, claro, un juego de ajedrez, una partida de ajedrez que a veces duran 2 días, sí. ¿Cómo retransmites eso por televisión? Ya. Entonces dice que él cree que las razones al final son de tipo mercantil, que son de que es un juego, un deporte difícil de vender, ¿no? Entonces van más por ahí. Pero por ejemplo también está el ajedrez rápido. Entonces, que es una adaptación a los tiempos. Igual el ajedrez rápido, que es muy televisivo, que hay en YouTube, en Twitch, sí, en TikTok. Hay retransmisiones de... Claro, pero es el rápido. Entonces me decía, claro, el futuro es en el ajedrez rápido. Ya. Curioso. ¿En qué se diferencia uno y otro? El tiempo, claro, el ajedrez rápido son 15 minutos las partidas, imagínate si es televisivo, y luego tienes el hiper rápido, que es 1 minuto. ¿Se puede jugar una partida en ese tiempo? Se puede jugar, eso es lo bonito del ajedrez, que esa adaptación a los tiempos. Tú, claro, tú le dices a Isabel de Castilla que va a jugar una partida de ajedrez en 1 minuto y se te ríe. Yeah. Pues sí, ahora se juegan partidas en 1 minuto y es espectacular verlas. Sí, sí. ¿Tú tenías claro de que algún día ibas a escribir una novela en la que el ajedrez fuera un elemento importante? Hombre, yo tengo temas que como que voy guardando y que pienso que hay una novela, pero luego tengo que investigar si hay una novela. Entonces hay algunos temas que me llevo a la decepción de que no me sale o no me ha salido en el momento, igual me sale dentro de unos años. Y el ajedrez pensaba que sí, pero no tenía claro por la época, no sabía en qué época podría ambientarlo, ¿no? Para una novela compleja como esta. Entonces tuve que investigar, dije, bueno, yo creo que sí, empecé a hablar con mi editora, digo, yo creo que el ajedrez, expliqué un poco la idea, pero necesito un poco investigar. Me dice, bueno, pues investiga. Y empecé a investigar y claro, cuando descubrí que el ajedrez que jugamos hoy en día es español, las reglas son españolas, claro, ahí se abrió un abanico que no esperaba, ¿no? Y claro, cuando ves que lo que sucede es que la reina, que tenía unos movimientos muy limitados, de repente es la figura más poderosa del tablero, esto te hace una pregunta y dices, ¿cómo puede ser? Si estamos en la Edad Media y el ajedrez es un reflejo de la sociedad de la época, las mujeres de la época no eran las más poderosas. Entonces, ¿cómo puede ser que en el juego sí que lo sea? Algo ha pasado ahí, ¿no? Algo tienen que ver. Hay un personaje femenino en esa época que transfiere simplemente los límites de la política y llega a la parte social, ¿no? Y más lúdica, que es el ajedrez. Pues hay que investigarlo. Entonces, claro, ahí ya la novela coge una forma muy rápida, ¿no? Entonces, claro, al final todas las piezas de la novela cuadran, pero parece que eso es sencillo, pero no, eso es después de mucho trabajo y buscar, y investigar, y seguir y continuar. Entonces, hacía tiempo, pero la clave es esa, si no hubiera habido novela. Y entiendo que tú sabes jugar al ajedrez. Sí, jugar. ¿Quién te enseñó? Me enseñó mi tío, yo jugaba mucho de pequeño.
pequeño, sí, de pequeño jugaba, además me gustaba mucho el ajedrez, y me gusta, pero de pequeño sí, hubo una temporada en que me dio muy fuerte por el ajedrez. Le pasa mucho a los niños, ¿eh? Sí, a esa edad temprana es un juego complicado. Yo no sé jugar al ajedrez. Pero es un lenguaje, ¿no? Entonces los niños aprenden rápido los lenguajes, los idiomas, ¿no? Aprendes, pues eso, los idiomas, las matemáticas, o sea, esos lenguajes así, si los aprendes de niño, progresas muy rápido, ¿no? La música, todas esas cosas, ¿no? A veces que ves a un niño que sabe tocar los instrumentos y dices, pues yo soy incapaz, con nuestra edad tú dices, aprende a tocar la guitarra, si no sabes tocar nunca, olvídate, ¿no? Claro, dásela a un niño y en muy poco tiempo ya sabe tocar la guitarra y dices, claro, es lo que tiene la infancia. De todas maneras, para leer la novela al completo y para disfrutarla no hace falta saber ajedrez, o la gente que sí sepa ajedrez la entiende de otra manera. Pues no lo sé exactamente, porque realmente, claro, tú cuando empiezas la novela las normas del ajedrez no son las de ahora. Ya. Entonces, aunque sepas jugar al ajedrez, no has ganado nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que está pensado para que le pueda disfrutar cualquiera, el que sabe el ajedrez, el que no, por supuesto, el que sabe historia, el que no, cualquier rango de edad. Hombre, al que sabe jugar al ajedrez le parecerá algunas cosas más curiosas, pero realmente la novela está pensada para quien no sabe jugar al ajedrez. O sea, no, que si no sería muy limitado. Además, la novela también está pensada para traducirse. Entonces, claro, aunque tú luego pienses, no, es muy española. Claro, a ti te parece muy española, yo lo intento, pero luego yo quiero que la traduzcan. Entonces está pensada también de una manera que es muy internacional. El trabajo siempre así. Qué trabajo, ¿no? Más arduo. Mucho, claro. Sí, porque tienes que pensar muchas. No es tan fácil. Lo fácil es enfocarte, yo qué sé, imagínate, a jugadores de ajedrez, hombres de 40, 80 años. Eso es muy fácil. Pero cuando quieres que la novela lea cualquiera que pase por aquí, eso influye en que tengas que añadir muchos elementos que atraigan a diferentes tipos de públicos, ¿no? Y que luego tú los vas a llevar donde tú quieres, ¿no? Pero por lo menos para engancharlos necesitas darles cosas distintas. Ya. ¿Por qué decía Alfonso X que el ajedrez era una herramienta fundamental para la convivencia de todos sus vasallos? Es curioso, a mí Alfonso X me gusta mucho el rey. Claro, él escribe un libro sobre los juegos, que lo escribe aquí en Sevilla, en los Alcázares, que crea toda una serie crea una especie de torneo, llama a jugadores de diferentes lugares para poder crear un tratado sobre el ajedrez. Pero yo cuando estaba estudiando el tratado, que solo se conserva una copia en el Escorial, en la biblioteca del Escorial, me di cuenta que a la reina no la llamaba reina todavía, la llamaba alferza, que es el término anterior. Pero en cambio en aquella época ya se usaba el término reina. Y al principio me desilusionó porque, claro, parte de la trama necesitaba que... Yo contaba con que la reina se llamaba reina ya en el 13. Y es así. Digo, entonces, ¿por qué Alfonso no la ha incluido en el libro con el término de reina? ¿Por qué no lo incluye con el término de reina? Pues muy sencillo, porque precisamente él hereda las conquistas de su padre, Sevilla y Córdoba, precisamente, que claro, son dos poblaciones muy grandes, muy ricas, pero con mucha población judía y musulmana. Y las tiene que integrar en sus territorios, que claro, son muy cristianos. Entonces necesita elementos de unión, ¿no? De vertebración del territorio, y que ellos las religiones puedan interactuar. No hay tantos. Los matrimonios nuestros están prohibidos, la religión es distinta, o sea, no hay elementos de unión. Pero de repente el ajedrez sí. Un musulmán, un cristiano, podemos jugar al ajedrez una partida sin ningún problema en aquella época. Pero claro, los musulmanes sobre todo están acostumbrados a jugar con la alferza. Ellos no saben lo que es una reina, porque en su cultura no hay reinas. Entonces Alfonso X el Sabio mantiene el término de alferza precisamente para que sus súbditos musulmanes sigan teniendo el ajedrez como un juego social importante y pueda ser un poco el que les integre dentro de su reino. A mí me parece luego muy bonito. Ya, en primer momento una idea interesante. Claro, al final es un rey muy inteligente, claro, y que sabe mirar más allá, ¿no? Entonces, te digo, a veces no nos damos cuenta de lo complicado que es reinar o gobernar, ¿no? Porque no puedes gobernar solo para los tuyos, que es el error que cometen ciertos gobernantes, gobernar solo para los tuyos, ¿no? Para los que en este caso hoy en día sería para los que te votan. No, tienes que hacerlo para todos. Entonces, pues claro, él sabe buscar elementos para atraer a otras religiones a su reino. La verdad que todo lo que cuentas del ajedrez es súper interesante. Has comentado, las reglas ya son distintas a las de ahora, la figura de la reina ni existía. Incluso hay tratados por ahí que andan perdidos y que hay gente que hay como cazar tesoros. Sí, porque... Eso. Sí, porque el primer manuscrito con las reglas modernas del ajedrez que estaba en Valencia se pierde en la guerra civil, pero se llega a fotografiar, entonces se conserva fotografiado. Y el segundo se pierde en la guerra de independencia por los franceses que lo expolian y se cree que se vende.
que lo sacan del país, de España, y lo venden a Estados Unidos, a alguna biblioteca americana de algún magnate del 19 o de principios del 20, y que debe estar por ahí como olvidado. Entonces había un premio, todavía se conserva, no sé si todavía hasta qué año iba a estar vigente, para quien encuentre ese tratado de ajedrez, porque quien lo encuentre sería el tratado más antiguo con las reglas modernas del ajedrez, porque el actual está en Salamanca, pero si apareciera este valenciano sería el de Valencia. Entonces hay un premio, o sea que podemos ponernos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Difícil, pero oye, nunca se sabe. Es complicado. Bueno, también hablas de mencionar las piezas más antiguas que dice que están por la zona del Bierzo. Yo me llamó mucho la atención, me puse a indagar en internet y encontré esa noticia, y luego he encontrado otra, que no sé dónde la tengo, que habla, sí, la tengo aquí, de que hay un investigador de la Universidad de Victoria que han encontrado pues unas piezas en el sur de Jordania que creen que son también piezas de ajedrez, es decir, que parece que hay piezas de ajedrez repartidas por el mundo. Sí, porque hay muchos tableros de ajedrez en catedrales. Y en ciudades también. Porque eran regalos de prestigio. Entonces, entre reliquias religiosas nos podemos encontrar ajedrezes, sobre todo islámicos, que eran sobre todo hay que entenderlo, las figuras las hacían con piedras semipreciosas o gemas del desierto, entonces tienen gran valor, ¿no? Entonces, sobre todo estos del siglo VIII o siglo IX, que son islámicos, pero que pueden aparecer en una catedral católica, son muy interesantes, ¿no? Y hay por el mundo muy poquitos, no se conservan íntegros normalmente. Yeah. Entonces, en Europa, el más antiguo es el de León. Vale. En Europa. Entonces, claro, es muy fuerte, ¿no? Las piezas más antiguas de ajedrez que hay en Europa están en España. También. ¿Y esas de qué están hechas, esas piezas? De cristal. Ah, vale. De cristal, un cristal tallado que se sabe que se tallaba, no me acuerdo si era en Siria o por Jordania o en Egipto, pues es algo muy característico, muy fácil de seguir el rastro, ¿no? Pero claro, tú los ves y no parecen figuras de ajedrez. Ajá. Porque claro, como vienen del Islam, las figuras de ajedrez en el Islam eran muy esquemáticas, no representan figuras humanas ni animales. Entonces al final ellos los llaman bolos, porque parecen figuras muy sencillas, pero claro, te das cuenta de que claro, son peones, son figuras de ajedrez. Vale. Bueno, hemos hablado de Isabel la Católica, pero claro, en esta novela hay muchos personajes, muchos de ellos son históricos, de hecho aparece Jorge Manrique. Sí, claro. ¿Cómo metes a Jorge Manrique ahí? A mí me gustan mucho estos personajes, a mí me gustan mucho personajes que nos suenan ahí, pero que nadie sabe nada de ellos. Ya. Tú dices, Jorge Manrique, ¿qué me dices de él? A ver, las coplas. Las coplas. ¿En qué siglo vivió? Ni idea. ¿Qué hizo? Nada. ¿Quién es su padre? Ni nada. Pero te suena Jorge Manrique, sí, ¿no? Entonces a mí esos personajes me encantan, porque te pones a indagar sobre ellos y, claro, si te suenan es por algo, es porque son importantes. Lo que pasa es que por lo que sea se han quedado olvidados. Entonces Jorge Manrique muere muy joven, yo no lo sabía. Es un hombre de armas, de la Orden de Santiago, su padre es un grande de Castilla, es alcaide de un castillo, asedian el castillo varias veces hasta que consiguen conquistarlo, está en la frontera, bueno, un personaje brutal. Entonces, claro, para la novela es maravilloso, y convertirlo en un personaje de carne y hueso a la gente le sorprende, tú no te lo esperas, te esperas encontrarte a Jorge Manrique moviéndote por la novela, porque Isabel, que ya no la has visto en otras ficciones, entonces como que ya estás más acostumbrado a ver a una reina Isabel o a rey Fernando, pero a Jorge Manrique no. Entonces a mí esos personajes que son novedosos, que no aparecen en ninguna otra ficción, me gusta porque enriquecen mucho la novela. ¿Y quiénes son Gadea y Ruiz? Bueno, son los protagonistas. Claro, al final, ahí yo me centro mucho en que los personajes principales sean muy literarios, porque te dan mucha libertad y son personajes muy distintos. Gadea es una niña que lo pasa muy mal desde el principio de la novela, que tiene que buscarse la vida y que lo único que tiene es que tiene actitudes para el ajedrez. Y con esas actitudes para el ajedrez consigue avanzar en la vida y sobrevivir, sobre todo. Y Ruiz es un personaje muy de su época. Ruiz es un cronista, es un historiador, es un buscador de libros, es un hombre de armas. Entonces me permite recorrer una parte del siglo XV pues muy apasionante, ¿no? Que es la época que es la parte de los libros perdidos, la parte de los libros que están escondidos en monasterios, pero también la frontera. La novela empieza con él robando un libro en la Alhambra. Entonces, claro, es un personaje que da muchísimo juego, y luego es un historiador. Entonces él está obsesionado con la verdad, él quiere descubrir la verdad de la historia, ¿no? Que es algo que es una idea muy moderna, pero que ya en esta época les empezaba a preocupar, ¿no? Porque se daban cuenta de que la verdad se ha ido manipulando, la historia se ha ido manipulando, igual que se manipula ahora, ya se manipula en el siglo XV, igual que se había manipulado en época romana, y es muy importante que no se manipule la historia. Pero me tengo la sensación de que Gadea no es la típica chica de la época, obviamente si tiene esos intereses como el ajedrez, creo que se aparta un poco de lo que sería la mujer entonces. Claro, pero por eso hay otro personaje que es Beatriz,
que demuestra que no es así, porque Beatriz es una latinista. Las mujeres no pueden ir a la universidad, estamos en el siglo XV, no puedes ir a la universidad. Vale. Y Beatriz consigue ir de oyente a la universidad y al final consigue ser una de las mayores latinistas de la época. Entonces sí que Isabel la demanda para que dé clases a su hija. Y en Madrid hay un barrio, la latina por ella. O sea que una latinista del siglo XV, mujer, de nombre al barrio más conocido de Madrid, yo creo, la latina, ¿no? Pues te dice cómo es el personaje. Entonces sí que hay mujeres que consiguen, a través de las letras sobre todo, o del ajedrez, o sea, de elementos que no tienen que ver con las armas, ¿no? Avanzar en la corte y ser muy importantes. Ya hay círculos de mujeres que hablan de libros escritos por mujeres, lo que pasa es que se han perdido muchos. O sea, lo que pasa es que luego la historia la han escrito hombres y se ha perdido. Ya. O sea, nos falta información, te quiero decir. Te quiero decir, no había, claro, ahora nos parece que no hay ninguna mujer en aquella época que destaque, y sí que las hay. La verdad que hay que escarbar, porque se les ha escondido mucho, ¿no? Se ha ido camuflando. Pasa como las pintoras, no había pintoras, por supuesto que había pintoras, pero claro, si no podían firmar los libros, o sea, los cuadros, pues cuesta mucho desde descubrirlas. Están ahí, tienes ideas, pero te falta información, como todo, te falta información. Al final la información, tú puedes ser la mejor periodista del mundo, pero si te borran tu nombre de los artículos cuando te estudien dentro de 100 años, ¿dónde está Marisa? Nada. No existe. No existe. Hasta que alguien encuentre un artículo y diga, pues esta periodista escribe muy parecido a todos estos otros artículos que no sabemos de quién son, que creíamos que eran de un hombre, que eso pasa mucho, ¿no? Y empiezas a tirar del hilo y dices, oye, pues igual los ha escrito ella. Ya. Oye, lo del barrio de la Latina, no sabía nada, no sabía que el barrio llevaba el nombre por esta mujer. Claro, pero mucha gente que no lo sabe. Yo creo que no lo sabe. Por eso está la novela, por detalles de ese tipo. A mí no me gusta un aspecto de ese tipo porque te da mucha información. La Latina, que es el barrio más, vamos a la Latina. Pero tú sabes que la Latina es por una mujer que era experta en latín. Pues y además que venga el nombre, o sea, de tiempos tan remotos. Claro, 500 años. Sí, ya luego se asienta en Madrid, un poquito después de la novela, y es un personaje muy importante de la corte. Vale. Bueno, la documentación, entiendo que ha tenido que ser brutal. Hemos hablado de que construir esta novela es una tarea ardua, pero esa documentación, ¿en qué ha consistido? ¿En leer, imagino, muchísimo? Sí, claro. Por una parte está con lo que es la parte de diferentes textos sobre la época, ¿no? Sobre el contexto histórico, sobre los personajes. También yo lo llamo documentarte, ir a los escenarios, ¿no? Por ejemplo, si la novela aparece en la Alcázar de Sevilla, pues tienes que venir a Sevilla. Si aparece en la Alcázar de Segovia, tienes que ir a Segovia. Si aparece en Madrid medieval, que no se conserva prácticamente, pues tienes que ir al Museo de Madrid e intentar entender cómo era la figura, ver los dibujos, ver los planos, etc. Entonces son como diferentes, ¿no? Parte de documentación, parte de investigación más in situ, y luego como ahí te gusta luego investigación, o sea, conversaciones muy puntuales, ¿no? Sobre temas muy concretos que necesito para la novela. Entonces ya que no me dan información los libros, necesito hablar con algún experto, ¿no? Pero son cosas muy concretas, importantes para la novela, pero muy específicas. No me gusta hablar con un experto de temas muy globales porque se va por las ramas. Pero sí de cosas muy específicas que son claves en la novela. De todas formas, en este género todos sabemos, y los autores más, que esa documentación tan extensa a veces se reduce, que sí, se vuelca en el libro menos de la mitad de todo lo que estudiáis. Mucho menos. Claro, si documentarte no está complicado. Yo creo que a la gente le llama la atención lo de documentarse, pero documentarse a día de hoy sinceramente no es difícil. Lo que es difícil es gestionar la información. Porque claro, precisamente el problema es que te puedes documentar, o sea, que te documentas demasiado. Ya, porque tienes demasiadas fuentes, demasiados textos, información en varios idiomas. Documentación hay mucha. O sea, no puedes decir que no hay documentación, hay demasiada documentación a lo mejor. Pero ¿cómo gestionas todo eso? Porque luego para la novela utilizas muy poquito, pero necesitas haberlo manejado todo, haberlo leído, haber entendido la época. Entonces yo entiendo que lo más difícil es gestionar la información, y que hay gente que no lo sabe gestionar y que lo vuelca de manera inapropiada a la novela. Hay que saber utilizar esa información. Claro, ¿no? Llenan de datos la historia que al final termina por abrumar. Exactamente. Por abrumar. Bueno, todos sabemos que tú eres regente de un par de castillos. Me ha parecido una cosa fascinante que en el castillo de Bulbuente hayas construido un ajedrez gigante. Ah, ¿eso cómo lo sabes? Porque yo te he visto en fotografía. Ah, vale. Y además he estado mirando de que en ciertas ciudades europeas es algo muy común. Por ejemplo, en países, por Suiza, sí, hay varias ciudades que tienen ajedrez gigante en sus calles. Sí, y en Dinamarca hay un programa especial de ajedrez urbano, y hay, por ejemplo, en Barcelona, delante de la Biblioteca Nacional de Cataluña, hay 2 ajedrezes, en Madrid hay uno en el Retiro. ¿Sí?
en León hay un torneo de ajedrez y sacan uno mega gigante, más grande que el mío. Sí, es algo muy... Pero están en uso, quiero decir, se juegan partidas en esos tableros. Sí, se juegan partidas, sí. Es algo muy curioso, a los niños les gusta mucho y tiene mucho éxito lo del ajedrez. Yo creo que en Sevilla no hay ninguno. No, que yo sepa, no. Pero igual ponen alguno puntual para cuando haya algún torneo de ajedrez. No lo sé. Yo creo que hay... que seguro que ponen alguno puntual. Claro, fijo ya es más, pero es algo que se está extendiendo mucho, lo del ajedrez urbano gigante, como tú dices. ¿El que tú tienes fijo y ahí juega la gente o no? Sí, bueno, la gente juega y se lo pasa. Mi hija tira las fichas, mi hija es pequeña, mi hija lo que hace es tirarlas todas, pero yo siempre que vuelvo están todas bien puestas, o sea que alguien ha estado jugando y les ha vuelto a poner bien. Oye, sí, como te digo, voy leyendo las primeras páginas, pero sí he leído las notas del final y me llama la atención porque en esas primeras páginas, creo que la página 30 y tanto, la novela arranca con un incendio y tú terminas precisamente la obra con otro incendio. Casualidad, ¿verdad? Sí, claro, yo estaba terminando la novela en agosto del año pasado y la novela empezó con un incendio, con el fuego de la Magdalena, que es un hecho histórico en Toledo, y me vi rodeado de otro incendio donde yo vivo, un incendio bastante grave. Y entonces hubo que parar todo, tuve que dejar de escribir, tuve que coger a mi hija, nos tuvimos que ir, mi mujer estaba al otro lado del incendio, estuvimos varios días sin vernos, y entonces claro, hasta que volví a escribir, porque luego vuelve allí, no sé, bueno, cuesta un poco, ¿no? Evalúa daños, recupérate un poco de todo lo sucedido, entonces tardé mucho en escribir, entonces me retrasé mucho, entonces dije, esto lo tengo que plasmar en la novela porque quiero que la gente lo sepa. Y luego porque si puedo aportar algo a que eso no se tiene, yo pienso que hay que poner unos medios enormes ya con el tema de los incendios. Porque es que además el año pasado yo sabía que iba a haber un incendio. Yo digo, como a nada va a haber un incendio aquí. Digo, será más o menos grave, pero y no me equivoqué y fue grave. Porque es que, no sé, lo ves en el ambiente que está todo seco. O sea, dices, es que va a prender un incendio seguro. Y claro, yo digo, bueno, pongo hincapié para que hay que poner mucho más medios y prevenir, porque te das cuenta, cuando estás dentro de un incendio, te das cuenta de que ya en ese momento ya es tarde. O sea, cuando el incendio se ha desatado, ya no puedes hacer nada, por mucho. Ahí vino el ejército, la gente del pueblo se volcó, todo el mundo ayuda, y el incendio está descontrolado y no había manera de controlarlo. Entonces te das cuenta que, claro, tiene que ser un trabajo anterior. Y claro, yo veo cómo se está poniendo la cosa y estamos en primavera y digo, hostia, ¿y qué va a pasar este año? Este año va a ser incluso peor. Esto en Asturias, pero en Valencia también está habiendo incendios, en Cataluña. Y dices, o se ponen las pilas con el tema de los incendios, o que al final va a ser como una tormenta perfecta, la sequía, el calor, los incendios. Ojo, con lo que puede ser el verano, puede ser... Sí, vamos, ya te digo, porque no estamos en fecha todavía muy candente. Sí, falta mucho. Por eso. Es que estamos, o sea, van a ser en marzo, que es invierno todavía. Sí, mira cómo está. En fin, ya veremos. Bueno, Luis, no tengo más preguntas que hacerte. Espero volver a verte en Úbeda en octubre y que no haya habido muchos incendios de verano. y volvamos a hablar otra vez del libro. Te agradezco mucho que me hayas atendido. Gracias, Marisa. Y gracias por todo, ¿vale? Muchas gracias.